La voz del sentimiento. Toda la actualidad cofrade de la Semana Santa de Vélez Málaga. Historia, devoción, hermandades, desfiles y recorridos. Con Pablo Domínguez. Todos los días a partir de las 7 de la tarde, La voz del sentimiento en Fusión Radio. Programa patrocinado por Zona Copi, Telepizza, Alsara Javier, Sanaxa, Almacenes La Lonja, Pinturas Andalucía, Under 12 Coffee and Tea, Viajes Chamonix, Florimar, Graneles de Lola, Suministros La Fortaleza, Farmacia Las Carmelitas, Viveros Brocau, Red Publicidad Copyred, Ferretería Central, Occident Seguros, La Tabernita del Palquito, Asador de Pollos Mari, Seven Cars Motion, Agrupación de Cofradías y Ayuntamiento de Vélez Málaga. Buenas tardes, bienvenidos a La voz del sentimiento de Fusión Radio, a casi una semana del Domingo de Ramos, y trayendo al programa pues todas esas voces que construyen nuestra Semana Santa y nuestra hermandad y cofradías de alguna que otra manera. Han venido pues personalidades de todo tipo, desde el ámbito religioso, empezando por el obispo de la diócesis, personas licenciadas en Historia del Arte, personas responsables de la agrupación de cofradías y de las hermandades y cofradías, de las instituciones, en este polo poliédrico que forman nuestro mundo cofrade. Y hoy nos trasladamos, en primer lugar, al lugar donde empieza a formarse y a tejerse las devociones de nuestra ciudad y de otros lugares, y también trayendo a la mesa pues estos aspectos poliédricos que hacen que funcione nuestras hermandades, nuestras cofradías y nuestra Semana Santa con un trasfondo emocional y de fe detrás. Y nos encontramos en el taller nuevamente de Israel Cornejo, al que primero saludamos y le agradecemos este espacio. Israel, buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña en este caso Antonio Muñoz, que es vestidor de imágenes de nuestra ciudad, sobre todo la Virgen de la Cabeza, a la que ha sido hermano mayor durante muchísimo tiempo, y que es una voz muy autorizada por su capacidad y también por su amor a la fe cristiana y también a nuestra tierra. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también a Víctor González, que es senador en las Cortes Generales y al mismo tiempo concejal del Ayuntamiento y cofrade de nuestra ciudad, que también vive intensamente estos días. Buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bueno, como veis, una mesa muy poliédrica, muy diferente, pero al mismo tiempo donde hay muchos lazos de unión y donde, aparte de fe, amistad, pues hay ese trabajo detrás para formar el tejido de nuestras hermandades y cofradías. En este caso, Israel Cornejo ha hecho una obra magnífica y una calidad que ha traspasado nuestras fronteras con el cartel oficial de nuestra Semana Santa, un cartel que viene a suponer un antes y un después la metodología de realizarlo, y en primer lugar, ¿qué ha supuesto para ti este proceso? Y también explicar un poco esa simbología que nos encontramos detrás, porque es permanentemente un reflejo no solamente de la tradición popular de Vélez, con esas devociones que van rodeando la obra, sino también un trasfondo teológico que viene para anunciar la Semana Santa, ¿no? Bueno, la realización del cartel de la Semana Santa de Vélez ha supuesto para mí pues un reconocimiento y un orgullo muy grande a mi trayectoria, y es la última obra que ha aportado a la Semana Santa, sin llegar a ser una imagen titular ni una figura secundaria, pero es una obra pues, que ha supuesto el mismo trabajo como si lo fuera. Y además la he hecho con todo el cariño y he puesto pues, toda mi alma y todo mi sentimiento y todo lo que tengo en la mente con respecto a Dios y a su madre, pues lo he puesto a disposición del arte y a disposición de la agrupación de cofradías de la Semana Santa. Y en el cartel pues, he querido reflejar primeramente a la cofradía del Santo Sepulcro, que es la cofradía oficial de la Semana Santa, con un Cristo de categoría, que he tenido mucha suerte, ya lo he dicho varias veces, he tenido mucha suerte en el que me haya tocado una imagen del señorío y el poderío cofrade que tiene el Cristo del Sepulcro, el Cristo yacente. Al final pues eso ha sido el resultado pues de un cartel en el que el Cristo es el protagonista, y debajo, a modo vegetal y floral, pues he puesto todas mis devociones. Y a los pies del Cristo, pues eso, se representan las cofradías que siempre han apostado por mí, las que tienen titulares míos y las que siempre han estado ahí o yo he estado al servicio de ellas y han confiado en mí para estar ahí a la vera de las imágenes. Y después en las puertas he querido reflejar pues eso,
como si fuera un velatorio, ¿no? Todos los penitentes o gran parte de los hábitos de penitentes están ahí reflejados. Y he querido también hacer un guiño, pues la cruz vacía, que es la cruz de San José, la cruz enriquecida por el cofrade, que es la cruz de las angustias, la luna apocalíptica, el sol eclipsado, también está representadas pues las vírgenes, que es la primera vez que se representan las glorias en un cartel o en un conjunto de un cartel, como son la Virgen de los Remedios, la Virgen de la Cabeza, la Virgen del Carmen de Torre del Mar, puesto que para mí tiene un sentido muy bonito, que es que la Virgen de la Cabeza recoge los fallecidos, nos recoge a todos, nos abre el cementerio. La Virgen del Carmen nos pasa a la otra orilla para llegar a las puertas de la gloria, donde está la Virgen de los Remedios, para llevarnos a Dios. Y ahí he puesto todo el sentimiento y eso, he querido reflejar pues mi cariño a la ciudad en un corto espacio de tiempo, que ha sido desde que me lo encargan hasta que lo entrego 3 días antes de la presentación, porque es que iban todavía más cosas. Iba a ser como un pequeño retablo, un pequeño trono, donde todo gira en torno a la figura del Santo Sepulcro, que desde aquí vuelvo a dar las gracias a Paco y a su Junta de Gobierno por haber confiado en mí a la hora de llevar esta empresa adelante. Bueno, y como ha comentado, la Virgen de la Cabeza presente en ese discurso que tiene el cartel, que bueno, viene a enriquecer también el arte de nuestra Semana Santa, ¿no, Antonio? Pues la verdad que me sentí muy emocionado cuando se descubrió el cartel, además de esa forma tan original, con las puertas, que yo creo que Israel en su gran acierto como gran artista que es, como gran veleño, pues ha dejado un nivel bastante alto con respecto a lo que es el formato y la presentación y el propio acto del cartel de la Semana Santa. Yo creo que, hombre, conociéndolo sabíamos que no nos iba a defraudar, pero francamente yo pienso que es que tampoco nadie se podía imaginar ni el formato del cartel, y sobre todo para mí, que soy de la Virgen de la Cabeza, pues fue una emoción muy grande ver la Virgen allí representada en el cartel, y además se lo agradecí y se lo agradezco enormemente, porque siempre tiene grandes detalles de cariño hacia nuestra hermandad. Además, un acto muy, muy emotivo, también la presentación de Rafa, y que bueno, viene a sumar también, bueno, pues no solamente al ámbito artístico, sino también de festividad en torno a Israel en Belén Málaga, ¿no? Totalmente. Bueno, yo sí quiero decir antes que para mí es un placer estar aquí en esta mesa, porque a todos los que estáis en esta mesa os conozco muy bien y para mí sois como de mi familia. A ti te conozco hace muchos años, Pablo, de tu familia igual, y Antonio, es que yo Antonio, pues hará 30 años que lo conozco, ¿eh? Y ya lo conocí vistiendo imágenes que yo he tenido la oportunidad de verlo, vestir imágenes siendo niño, y creo que Antonio es escuela de Semana Santa, escuela de buen hacer, y siempre es una persona referente, ¿no? Yo creo que es una persona que hace una labor callada, porque no te gusta el foco mediático, pero para mí es una referencia en el mundo cofrade, en el mundo artístico y en el mundo de engalanar y de engrandecer a nuestras imágenes, a nuestros sagrados titulares, y ejemplo de ello es la Virgen de la Cabeza, que es inmejorable, todo el ajuar que tiene la imagen en el que él y toda la hermandad ha sido protagonista, todo eso yo creo que es bueno ponerlo en valor, porque es una referencia, ¿eh? Y yo que estar aquí con él es un orgullo. A Israel, que lo conozco más personalmente hace 2 años, pero siempre he sido seguidor de su trabajo. Pero para mí nos une un vínculo muy importante, que es la Madre de Dios, y todos lo sabemos. Tengo la fortuna de tener una imagen de Israel que es una absoluta maravilla, pero lo más importante que tengo de Israel es su amistad y su cariño, y para mí es como si fuese un familiar mío, ¿no? Y que encima sean grandes artistas, como es el caso de estas 2 personas que hoy están aquí, pues la verdad que ese orgullo todavía es mayor, ¿no? Y tenemos que seguir engrandeciendo a nuestra Semana Santa con gente irreferente, no solo aquí, sino fuera de nuestras fronteras. Y el cartel de Israel es que estamos acostumbrados y además los cofrades nos pasa mucho eso, ¿no? Queremos ver pues a nuestra Virgen, nuestro Cristo, ¿no? Que salga lo mejor posible, ¿no? Que nos gustan las cosas muy realistas, ¿no? Que Israel ha roto todos los cánones de lo que se había establecido hasta el momento, ¿no? Con todo el cariño, el respeto y la consideración a todo el mundo, porque hay grandes carteles.
de Semana Santa, pero lo de Israel era totalmente diferente, ¿no? A mí no me ha sorprendido, la verdad, porque yo me esperaba algo sorprendente. Yo ya iba preparado porque sabía que Israel iba a ser algo que fuese novedoso. Entonces me ha encantado, pero la sorpresa ya sabía que le iba a dar. Y me ha transmitido mucho, porque lo bueno en estas cosas es no solo que sea estéticamente bello, sino que sepa transmitirnos sentimientos, emociones y pueda tocarnos la fibra sensible. Y creo que eso se ha conseguido muy de sobra. Se ha puesto el listón muy alto, no solo en Vélez, sino fuera de nuestra frontera. La gente que vino de fuera, de Granada, de Málaga, se quedó impresionada, ¿no? del resultado de un trabajo tan esmerado y tan brillante, ¿no? Así que fantástico, enhorabuena. Y ahora que nos encontramos también en un taller en nuestra localidad, que tenemos pues esa enorme suerte que de aquí partan grandes devociones al conjunto de Andalucía y de todo el territorio nacional, incluso internacional, podemos decirte que la apuesta que debe hacerse también por este sector, ¿no? Por el arte sacro, ahora que también vemos, y luego lo trataremos, pues el tema de los bordados de Pakistán, como también hay cofradías que, pues en vez de incluso apoyar, ¿no? el sector nacional y sobre todo andaluz, pues determinan por facilidades económicas otras cuestiones con más facilidad. Sin embargo, bueno, esa apuesta que en Vélez Málaga también se hace, en este caso por tu persona, que abres la Semana Santa de alguna manera también con la pollinica, es muestra de que sí Vélez Málaga está con ese compromiso. Pero bueno, tenemos también esos desafíos, ¿no? Por delante de proteger, en este caso el arte sacro, y proteger a las personas que no solo vivís de eso, sino que nos otorgáis a los demás algo que sin vosotros no sería posible, ¿no? Bueno, sí, con el tema de Pakistán y los bordados de aquella parte del mundo, es que la vida se ha puesto tan cara y tan difícil para conseguir dinero, ya no solo para para una familia, un padre y una madre trabajador, un padre que trabaja para mantenerse y mantener a los hijos. Es verdad que claro, ahora ha salido estos talleres y al final las cofradías no miran. Es decir, es que vamos a dar dinero fuera. No, es que no la miran. Las cofradías miran por ellas mismas y al final los talleres están condenados. Sobre todo los de bordado, están condenados. ¿Por qué? Pues porque ahora esta gente se están superando cada día más porque es que lo hacen cada vez mejor. No tienen calidad. Pero es verdad que al final corre serio peligro el tema del bordado en el mundo de las cofradías. Es verdad también que el arte que hay aquí no lo hay allí. Allí hay, pues esa gente puede intentar también sobrevivir, ¿no? Y además lo tienen más complicado que nosotros aquí. Pero claro, ahora también en el mundo de la imaginería también hay otra incursión que es el tema de los 3D, que de hecho tenemos aquí al Señor de los Estudiantes, que esto es un regalo que me hizo la Cofradía de los Estudiantes por el tema del cartel, porque también están incluidos en el cartel. Y claro, pero esto yo creo que no va a llegar al nivel de Pakistán. Es decir, un 3D no va a llegar nunca a sustituir una obra de arte, ya sea una imagen de barro o una imagen tallada en madera. No la va a sustituir. Esto está bien pues para adornar pasos con ángeles, tener una devoción particular y tal. Pero las hermandades veo yo y dudo mucho que las hermandades quieran tener ya un titular hecho en 3D, copiado de otro titular, porque esta es la cosa. Aquí tenemos el Cristo de los Estudiantes y el Cristo de los Estudiantes no deja de ser el Cristo de los Estudiantes, porque esta imagen, si no está el Señor tallado por Domingo Sánchez Mesa, no habría 3D. ¿Me explico? Hay un autor, que también hay que respetar siempre el autor siempre que esté vivo, en pedir permiso para sacar la obra. Después del permiso, o no estando el autor, hay que pedir permiso a la hermandad, lógicamente, que es la que pide la copia. Pero yo creo que estamos en serio peligro, en general, por el mundo del arte. También el dorado en los tronos, en los pasos, se está poniendo muy caro. Y al final, bueno, la Virgen de la Cabeza ahora tiene un proyecto de un pedazo de trono, de carrete, y claro, es que cada vez la cosa se está poniendo más difícil, y no hay ayuda, o si la ayuda es con cuentagotas, y al final, tanto en la talla, en el bordado, en el dorado, la imaginería, cada vez la cosa se está poniendo más complicada.
Y ahí vemos como también Antonio, que bueno, pues tiene ese trabajo no solo de vestir, bueno, pues a la Virgen Santísima, sino también un trabajo interno que él hace también para embellecer, como vemos a la Virgen de la Cabeza también actualmente. Pues bueno, entiende un poco de calidades y todo el ámbito de la belleza que debe encerrar. Hasta qué punto también esto puede ser, aparte de lo económico, un punto distorsionador de la estética de la Semana Santa como la entendemos, que nace desde el barroco, especialmente esa puesta en escena del bordado, y que ahora puede venir a crear un nuevo paradigma muy diferente, ¿no? Bueno, esto es algo muy personal. Yo siempre hablo desde mi opinión y desde lo que yo creo. Yo no soy quien para decirle a nadie si tiene que comprar o en un sitio o en otro, tiene que irse a un artista o tiene que irse a otro. Yo creo, siempre lo digo, que una hermandad o una cofradía se hace con mucho o con mucho menos. ¿Comprende? Quien quiera tener un bordado de Pakistán, pues tiene que comprender que ese bordado jamás va a tener ni la calidad en hilatura, ni en técnica, ni en la tradición de siglo que tiene el bordado en realce andaluz, ¿comprende? Ni en los diseños, porque no ya es que te vayas a Pakistán, es que te cogen una saya que tú has encargado, un manto que tú has encargado, o un palio que tú has encargado, que te has gastado el dinero en un diseño, y en que un artista de aquí te haga una obra de arte y te lo replican a su estilo, a su forma, porque ellos bordan a su estilo y a su forma, cada quien llega hasta donde llega, ¿no? Yo ahí no me meto, pero yo creo que una hermandad, lo mismo que antes, cuando se creaba una procofradía, se buscaba la imagen, la que fuera, la primera que fuera, de quien fuera, hoy en día ya afortunadamente, toda, porque aquí nuestro amigo Israel ha hecho un montón de imágenes para procofradías, para Málaga estos fines de semana que han estado saliendo, pero esas procofradías o grupos parroquiales ya tienen el cimiento bien hecho, porque ya la imagen está ahí para siempre. Esa imagen, si no le ocurre nada, durará siglos. No que tú tengas la imagen hoy, dentro de 25 años, porque se hacía antes, las cosas se hacían así. Una imagen la que fuera, porque no había dinero, porque te la regalaban o por lo que sea, y luego en el tiempo te das cuenta que la imagen se le quedaba chica ya a la cofradía. Pues los bordados de Pakistán es exactamente lo mismo. Nunca se puede igualar un bordado nuestro, porque es lógico, ellos no tienen el oficio ni la sapiencia que se tiene del bordado en realce que tenemos en Andalucía, ¿comprende? Quien quiera comprarlo, pues que haga lo que quiera. Yo particularmente prefiero tener un manto de terciopelo liso a tener un bordado que no sea un bordado en oro a realce como estamos acostumbrados, ¿no? Pero te vuelvo a repetir que ya cada quien con su dinero y con su tiempo pues hace lo que estime oportuno. Yo lo tengo claro. Además, bueno, pues en este caso también desde el ámbito institucional pues puede darse esa facilidad, ese impulso al sector del arte sacro, ¿no? Creo recordar que se llevó por tu parte una propuesta al último pleno para intentar también apoyar a ese sector en nuestra ciudad, y vemos hasta qué punto las instituciones también tienen una capacidad de influencia para en esta toma de decisiones o en esta puesta en valor de ese sector único en nuestra tierra, pues pueda darse ese impulso, ¿no? Sí, bueno, además están hablando aquí dos personas que son profesionales, ¿no? de esto. Israel ya conocemos su trayectoria tan importante, y Antonio igualmente, que además nos lo ha dicho. Antonio borda. Antonio es un magnífico bordador. Yo soy un osado, yo no soy un bordador. Yo creo que no. Las pruebas de la Virgen de la Cabeza son innegables, ¿eh? La Virgen de la Cabeza tiene un patrimonio de bordado importante y gran protagonista de eso es Antonio, ¿eh? Entonces, mejor que ellos para opinar de esto nadie, ¿no? Entonces, sí es verdad que escuchando a la gente que entiende de todo esto, porque yo no soy experto, pero cuando uno sabe lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que estéticamente es bello, lo que no lo es, eso todo el mundo lo sabe diferenciar, ¿no? Y todo el mundo sabe darle ese valor. Y entonces en estos oficios que son tan centenarios, creo que debemos de hacer lo posible para preservarlos, ¿no? Para preservarlos, protegerlos y ayudar a quien los hace. Yo, pues bueno, pues echaría de menos que a nivel económico pues sea más flexible, ¿no? A la hora de que cada uno tenga que contribuir, ¿no? Todo el mundo tiene que pagar impuestos, tiene que tener su contribución, ¿no? A las arcas públicas, eso es normal, no estamos generando una actividad económica, pero al ser un sector tan específico y tan
que va quedando cada vez menos, ¿no? Que tan dificultoso por los precios de las materias primas, pues podría ponerse alguna medida que pueda intentar aminorar la carga fiscal, ¿no? De quien se dedica a este oficio, ¿no? Eso podría ser positivo. O lo que presenté, bueno, en el pleno lo que hice fue presentar una propuesta a raíz de que vi que en Sevilla hay un grupo de artesanos y de profesionales de este sector, bordadores, imagineros, orfebres, ¿no? Que están haciendo un movimiento para que Sevilla sea declarada como zona protegida. Y a mí me dio coraje ver eso, me dio coraje por el sentido de que nos quedamos siempre en Sevilla y los demás ¿qué?, ¿no? Los oficios de los que estamos hablando aquí son oficios del conjunto de Andalucía y hay profesionales fuera de Sevilla. La prueba tenemos aquí a 2 personas. Entonces me dio esa sensación de orfandad al resto de Andalucía y dije, bueno, pues tenemos que presentar una propuesta para que la zona protegida no sea solo Sevilla, sino sea el conjunto de Andalucía, porque tenemos una entidad importante en estos oficios artesanos y todo el mundo tiene que estar protegido bajo el mismo paraguas sin distinción del lugar donde vivas. Y esa era la idea. La zona protegida lo que finalmente te viene a decir es que eso es algo que nos otorga la Unión Europea. Estamos hablando de una cuestión muy importante, esto no es baladí, no es algo simbólico, es un tema muy importante. Y esto es una distinción, una denominación que hace la Unión Europea a instancias de las comunidades autónomas, en este caso de Andalucía, que es la que intenta ahora abanderarlo a propuesta del mundo de los artesanos y de los profesionales de este ámbito. Y en esa situación lo que se intenta es dar una protección jurídica a todas las personas que están bajo este paraguas, hacer acciones promocionales, hacer acciones también de protección al sector, hacer también acciones que protejan jurídicamente al sector y también económicamente. Se abre una vía de desarrollo de muchos tipos de ayudas, de formación, de apoyo logístico, de apoyo en definitiva a una labor trascendental para la Semana Santa en este caso y para muchos ámbitos de nuestra tierra, ¿no? Entonces esa era la idea, ¿no? Finalmente, pues no entendí por qué no se apoyase la propuesta, porque no iba con ningún cariz político, sino que lo que buscaba era eso. Pero bueno, he quedado en hablar con el alcalde, que hablamos después del pleno y estaba dispuesto a reconsiderar la situación, porque lo veía razonable, lo que pasa es que no le había dado tiempo a estudiarla y demás, pero que estaba dispuesto a hacerlo y que podamos hacer presión. Yo he hablado con compañeros de Granada que también han presentado la propuesta, se ha aprobado, si no recuerdo mal, en el Ayuntamiento de Granada. He hablado con los compañeros en la Diputación, también la van a presentar. Hacer un poco de ruido en este sentido, oiga, que está Sevilla, pero que está el resto de Andalucía y que todos tenemos que estar bajo la misma identidad, ¿no? Eso es lo que creo que tenemos que trabajar y ese es el ámbito que nos toca a nosotros. Y ahora, bueno, ha nombrado varias veces a Granada y, bueno, ahí Israel, este año pues ha sido tu nombre uno de los grandes reseñados en la historia cofrade de Granada, medios de comunicación, por acompañar, ¿no?, tu obra a esa imagen de José Mora del Señor de la Sentencia, en ese lugar tan emblemático donde recibe culto y de donde va a salir, bueno, próximamente, y que, bueno, ha venido a hacer un proyecto bastante amplio en trabajo, en dedicación, porque son varias esculturas, pero bueno, se ve claramente cómo la ciudad de Granada ha respondido positivamente y además, bueno, en este caso, tú que tienes allí tu segunda ciudad, como lo es para muchos también, los que hemos residido allí y también los que hemos sido vecinos de Virgen de los Remedios de Granada, porque teníamos allí la facultad, la Virgen de todos los estudiantes, pues viene a que tu nombre se sume a esa ciudad bellísima y que, bueno, por tu parte también se sume a una imagen con la importancia del Señor de la Sentencia, ¿no? Pues para mí ha supuesto, pues ya ves tú, bueno, no me puedo quejar en Granada porque desde que llegó la Virgen de los Remedios de los Estudiantes no he parado de trabajar para la provincia también. Y claro, hice el misterio de la meditación, era un misterio controvertido porque el Cristo no es tamaño real, es un Cristo pequeño y no sabía yo qué medida darle al misterio y al final pues
Se superaron las expectativas porque la gente no daba un duro por aquello, y cuando ya vieron el misterio con el Señor y tal, pues respiraron tranquilo y vieron que encasaba perfectamente, incluso de otras provincias, como puede ser Jaén, ya empezaron a moverse de decir, oye, mira, que al final no había que irse a Sevilla a encargar un misterio porque mira tú lo que han hecho en Granada. Y eso a mí me llenó de orgullo. Detrás de este Cristo, de este misterio del Cristo de la Meditación, que es mi Cristo también, hice el misterio de Regina Mundi, San Juan, San Pedro y la Magdalena, que acompañan al resucitado y a la Virgen de la Alegría en el misterio. Y ya para terminar, pues con este misterio del Cristo de la Sentencia, 8 figuras durante 8 años, pero realmente se han trabajado durante este último año, porque la hermandad, con temas de la pandemia y tal, pues todas las hermandades realmente han ralentizado los trabajos. Y nada, yo estoy contento con el resultado. Se ha hecho por y para el Cristo de la Sentencia, pensando siempre en José de Mora, en lo que hubiera hecho José de Mora. Mi estética casa bien con la estética granadina. Y yo en Granada, pues la verdad que tengo mi segunda casa, mi segunda patria. Me gusta mucho pues llegar a Granada, y es que mi coche se sabe el camino solo, vamos. Es algo que para mí Granada es un regalo del Señor. Y bueno, pues, tuviste la oportunidad, en este caso, Víctor, tú también de asistir a ese acto, donde bueno, siempre que un beleño se pone delante de otro lugar, en este caso una capital de provincia, con la historia que tiene Granada, también desde el ámbito del catolicismo, bueno, pues siempre es motivo de orgullo, ¿no? Sí, pero yo no fui como político al acto. Yo fui porque lo presentaba un amigo de mi familia, y el día que deje de ser político, pues voy a seguir yendo. Porque para mí es un orgullo que un amigo tuyo haga un misterio para... Él no lo ha dicho, pero hombre, los que conocéis la Semana Santa, la Sentencia de Granada no es cualquier cofradía, ¿eh? Es una cofradía con mucha historia, y nada más que hay que ver los sagrados titulares que tiene, son de primer nivel, o sea que es que no es cualquier cosa. Entonces yo me sentí muy orgulloso de un beleño y de que sea mi amigo encima. Es que si es un beleño y encima es mi amigo al que quiero, pues oye, pues ahí tiene por doble vía, ¿no? Y es lo que hablaba yo allí con gente, ¿no? Es que Israel, mira que yo no soy entendido en esto, ¿no? Pero ya que te metes en el mundo y empiezas a hablar con la gente, Israel no... En la imaginería, ¿no? Los que sabéis de esto... Hay dos escuelas, ¿no? La granadina, la sevillana, son las escuelas por antonomasia, ¿no? Y Israel no es ni escuela granadina ni sevillana, sabe unir las dos cosas en una identidad propia. Y eso en Granada gusta, y ha gustado mucho. Y el misterio, yo con la gente que estuve hablando allí, gente de fuera de la hermandad, que aquello estaba lleno de gente, cuando vio aquello montado, la verdad que sorprendió muchísimo. Verlos ya vestidos, terminados, es que eso es un nivel y una categoría que ha cogido esa hermandad, ese paso, que ahora sí, ese Cristo que es tan espectacular, lleva un misterio a su mismo nivel, lleva un misterio que es lo que se merecía, esa imagen. Y la verdad que ese campo de trabajo que ha abierto Israel en Granada y en otros muchos sitios, hacen que Belén Málaga sea también conocida, ¿no? Porque un beleño esté allí y la gente ya también dice, oye, ¿en Vélez qué hay en Semana Santa? Pues la gente se interesa. Empiezan a indagar y hay gente que viene aquí, oye, porque conoce que Israel o algún artista de nuestro pueblo, alguien, ha hecho un trabajo para otro sitio y les llama la atención saber de dónde viene esa persona, ¿no? Y qué hay aquí en Semana Santa. Y eso también se consigue, o sea que es que son muchas cosas positivas juntas, ¿no? Que hay que seguir apoyando. Y bueno, Antonio, lo ha comentado un poco Víctor, esa diversidad de escuelas, Granada, Sevilla, que es, bueno, pues esa potencia donde va marcando un poco el paso, donde es cuna de esteticismo y también de forma de puesta en escena. También los que, bueno, pues vivimos en Sevilla, queremos a Sevilla y vamos a la Semana Santa de Sevilla, que es totalmente compatible con querer a la nuestra, pero sin embargo, muchas veces, en el caso de la Semana Santa de Granada, pues al final se vivió un aluvión de influencia sevillana, donde al final el 90% de lo que nos encontramos, pues bebe de ahí. Y en este caso, obras como Israel viene un poco a rebajar un poco más esa tendencia, ¿no? Pero sin embargo, hasta dónde nosotros podemos tener un aspecto propio, ¿no? Dentro de nuestra Semana Santa, con esa influencia tan importante de Sevilla,
con la que nos va quedando nuestra, la que nosotros hemos podido rescatar después de la Guerra Civil de Granada, especialmente con Sánchez Mesa, como aquí tenemos al Cristo de Estudiantes, y hasta qué punto nosotros podemos mantener ese equilibrio en una era donde, si siempre ha habido globalización, porque al final cuando una hermandad en Sevilla importante, en este caso la Macarena, que tú la conoces bien, ha hecho algo, bueno, pues ha venido de forma de rebote a otras localidades, quizás no con tanta prontitud, porque a lo mejor tardaba 1 año o 2 años en llegar esa tendencia por la distancia o por ponerlo en escena o porque llegaran fotografías de ese momento. Sin embargo, ahora con las redes sociales pues estamos a un segundo de que podamos convertir esos cambios, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso y hasta nosotros dónde podemos mantener nuestra seña? Bueno, nuestra Semana Santa, por desgracia, en el 36 se perdió. Lo que era lo beleño, digamos, puro beleño, eso ya se perdió, pero para siempre. Nuestra Semana Santa, cuando después de la guerra se reorganiza, bueno, pues nosotros, nuestra esencia y además siempre lo ha sido así, por historia y por cercanía, nosotros siempre, la influencia nuestra ha sido granadina. Antes de la guerra, después de la guerra, y ten en cuenta que Granada era la gran ciudad cercana donde los beleños que querían estudiar tenían que ir a la universidad, los notarios que venían aquí eran de Granada, la gente importante, todo era de Granada. Vélez Málaga era parte del reino de Granada, que no se nos olvide. Entonces nuestra historia, nuestra sangre va en común, aunque luego la historia ya pone cada uno en su sitio, pero la estética nuestra hasta, digamos, los años 80 siempre fue granadina. Luego, pues, con los años 80, cuando irrumpen determinados escultores sevillanos en nuestra ciudad, pues ya se mete esa corriente sevillana que luego no ha tenido tampoco tanta influencia sevillana. Yo creo que porque don Domingo Sánchez Mesa, gracias a Dios, hizo bastante por nuestra Semana Santa, ¿no? Porque la Semana Santa de Vélez, sin la figura de ese señor, yo creo que sería otra muy distinta, ¿no? Entonces, nuestro ojo, nuestra visión, nuestra estética de una imagen, posiblemente yo creo que se nos acerque más a los granadinos que a los sevillanos, porque ten en cuenta que las grandes devociones de nuestra ciudad son netamente granadinas. El Señor de la Humildad, el Pobre, el Huerto, que es una imagen antigua, la Virgen de la Esperanza, la Virgen de las Angustias, que ahora viniendo para acá la he visto en San Juan, que está abajo, magníficamente vestida también por nuestro amigo Israel. Entonces, yo sí echo de menos ya que la Semana Santa de Vélez en determinado tiempo miró hacia Sevilla. Yo sí la veo huérfana, igual que en aquel momento de la posguerra se fue al mejor que había en aquel momento, que era en Granada don Domingo Sánchez Mesa. Yo sí creo que la Semana Santa de Vélez adolece de haber tenido, por ejemplo, una imagen de Bru, una imagen de Sebastián Santos, una imagen de Buiza, de esos imagineros sevillanos grandes de la posguerra también. Yo creo que Vélez, porque en los años 80 estaban aún en plena producción, yo creo que eso le hubiera aportado mucho a la Semana Santa de nuestra ciudad, pero bueno, la historia es la que es lo que es. Hay que tener en cuenta que tenemos un Buiza en Torre del Mar. Sí, bueno, pero tenemos un castillo de la Astrucía en Algarrobo. Sí, pero él está hablando de la Semana Santa nuestra, de nuestra ciudad, de nuestra Semana Santa. Yo sí veo que hubiera sido importante y hubiera enriquecido muchísimo el patrimonio cofrade de nuestra ciudad, tener imágenes de esos grandes nombres que fueron desde la posguerra, porque todos son de la posguerra hasta los años 80 o 90 que murieron. Yo creo que lo hubiera aportado mucho, hubiera quedado algo digno de destacar, pero bueno, también las imágenes que tenemos, pues las imágenes que vinieron, pues están perfectamente asumidas ya en la conciencia y en el corazón de los veleños, ¿no? Pero que sí creo que hubiera sido interesante haber contado con por lo menos una imagen de cada artista, igual que vino de Luis Álvarez Duarte, que se apostó en aquel momento, cuando se hizo la Virgen de la Paz. Luis Álvarez Duarte era la máxima estrella de la imaginería en aquel momento, en los años 90, ¿no? Pues sí creo que en los años 80 o en los años 70 se podía haber traído algunas imágenes puntuales, por lo menos
de cada artista. Sí, porque muchas veces tú también, Israel, que te dedicas a eso, podemos caer en la constancia, permanencia de no buscar, ¿no? De no hacer una indagación profunda, ¿no? De lo que significa la calidad que yo quiero para mi hermandad, de buscar lo mejor, de intentar, aunque cueste más tiempo, ¿no? Hacer un trabajo. Bueno, la Cofradía de la Humildad iba a presentar una candelería de diseño que ha tardado pues 6 años. Bueno, pues 6 años se ha tardado en hacerla, que es bastante tiempo, pero se ha querido hacer de diseño de Francisco Santa Cruz, de Ramón León, bueno, al final de orfebrería, casi de joyería, que eso tiene una inversión económica importante y por otro lado de tiempo. Muchas veces nos podemos perder en querer tener las cosas tan rápido, de no buscar y profundizar en quién puede hacer lo mejor para nuestras hermandades, ¿no? Claro, y después conseguimos pues tener algo de firma, pero que tampoco reúne las cualidades que busca la cofradía, que se ha dado el caso. También hay cofradías que, pues eso, que con las bullas, con las prisas, pues van a lo primero que llega y después pasa lo que pasa. Que convertimos muchas veces nuestras hermandades en vertederos cofrades, porque no se salvan nada más que los titulares, ¿me explico? Y eso lo sabemos los que estamos aquí sentados, de que por las bullas, las carreras y por todo no vale. Hay que estudiar las cosas, ahí tienes que estudiar a una simple saya que haga, un enser, pero eso, hay cofradías que todavía, pues... es que este tema es muy amplio. Hay cofradías que, pues eso, que por la rapidez, la inmediatez y por lo económico, pues tiran por caminos que a la larga, pues, no lucen. Bueno, yo siempre lo digo, que la Semana Santa no puede estar hecha al gusto de uno, ¿no? La Semana Santa es lo que tú puedes tener una idea o en un momento determinado, si te piden una opinión, un consejo, pues darlo, ¿no? Pero cada cofradía es soberana, cada junta es soberana en hacer lo que buenamente quiera. Yo sí pienso que, hombre, ya en Vélez Málaga, hombre, las cosas se van haciendo con otro tino y con otro acierto, ¿no? Porque ya las hermandades se han dado cuenta que es preferible esperarte 4 años y tener una pieza o una obra para un largo tiempo, porque luego al final el refrán siempre lleva razón, lo barato sale caro, porque te gastas por la bulla el dinero en algo económico rápido y luego lo tienes que desechar y tienes que hacer la inversión en la pieza buena, en la pieza que al final te va a durar siglos, ¿comprendes? Pero claro, el cofrade tiene un defecto muy grande, que es que los cofrades, o tenemos un defecto muy grande, es que somos bullistas. Y no comprendemos que una cofradía se hace en siglos, no en días ni en años. Una imagen se bendice, una imagen viene y ya a los 2 días la queremos ver en la calle con el palio, con el manto, con la música. Y eso no puede ser, eso tiene un tiempo natural. Las cosas no se hacen de hoy para mañana, una imagen tiene que coger. Lo principal que tiene que tener una imagen, que para eso se crea, es una devoción. La gente es la que te va a decir cuándo va a salir la imagen a la calle, cuando tenga su gente que diga, nosotros somos sus devotos, la vamos a llevar, la vamos a sacar, somos sus portadores, somos sus penitentes, pero una hermandad no se hace en 1 año, ni en 5, ni en 20. Una cofradía, porque, claro, tú vas a cualquier sitio y ves de pasar una hermandad y dices, ¡ay, qué bonito! Pero cualquier hermandad que pasa por delante tuya, estás viendo 300, 200, 150 años de historia que han pasado por delante tuya. Entonces las hermandades y los cofrades tenemos que comprender que tenemos que hacer las cosas despacito y con buena letra. Que a todo el mundo le gusta ver su imagen en la calle ya, el palio bordado ya, el trono hecho ya, porque te lo digo yo que ahora mi hermandad está inmersa en un proyecto importantísimo que es el trono de la Virgen de la Cabeza. Y la gente te dice, bueno, pero el trono ¿cuándo viene ya? Digo, no, el trono viene ya, el trono se va a hacer ya. No, eso es una pieza de una categoría y de una envergadura, que eso tiene unos años de trabajo y una burocracia que hacer antes de que el trono venga, ¿comprende? Entonces, las cosas hay que comprender, hay que tener sentido común, que antes no había recursos, no había quizás los conocimientos que hoy en día se tiene de todo, porque hoy en día cualquiera con el móvil tiene el mundo en su mano. Tú puedes ver bordadores, tallistas, imagineros, cera, flores, música, lo que tú quieras. Antes no, antes quizás nuestra Semana Santa era, digamos, más pueblerina, pero era más auténtica, porque lo que había aquí era nuestro, la idiosincrasia del beleño, las circunstancias
de la necesidad, la hermandad salía así y era más auténtico. Hoy en día no, hoy en día tú escuchas, pues esta marcha se ha estrenado, pues yo la quiero para mí, y ahora se la pongo allí, y ahora se la pongo aquí, y antes iba un trono con un tambor y no ha pasado nada. Y han salido siglos con un tambor y no ha pasado nada. Y la Semana Santa que yo recuerdo de los años 80, principios de los 90, pues era una Semana Santa posiblemente sí más pueblerina, pero más auténtica. Y además, bueno, en esta evolución que ha tenido nuestra Semana Santa nos encontramos aquí con, bueno, pues 3 personas que aportan con su hacer, de alguna que otra manera, o que pueden aportarlo para algo que para Vélez Málaga es muy importante, ¿no? Que es la iglesia de Santa María la Mayor. Allí, bueno, preside el Cristo de los Vigías, también con mucha relación con Israel. Ahí está, como no puede ser de otra manera, pues la Virgen de la Cabeza, que ahora pues invitamos también a todas las personas que puedan verla ataviada de Cuaresma de una manera muy, muy especial por Antonio. Y ahí se encuentra el Museo de la Semana Santa. Allí se hizo una inversión importante para el año 2007 junto a la agrupación de cofradías, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, esa triada que se formó para, primero, que el templo no se cayera, y segundo, pues para levantar el primer museo de la Semana Santa de Andalucía. Se va a cumplir ya el año que viene el 20 aniversario. Bueno, pues ayer estuvimos en el programa con los 2 responsables a lo largo de este tiempo del Museo de Semana Santa por parte de la agrupación, ¿no? Y bueno, lo que señalan, y lo que yo también comentaba, es que al final se ha podido hacer pequeñas mejoras a lo largo del tiempo, en este caso por la institución municipal, para ir mejorando determinados puntos, pero pues, no se ha hecho una gran revisión museística de lo que supone ahora el orden de los museos en el siglo XXI, año 2026, donde con la inteligencia artificial, la capacidad 3D, la nueva sincronización, la nueva apuesta por la exposiciones temporales que pueden venir a ser un reclamo, como fue la del Pueblo y la Esperanza, o han sido otras, cuando al principio del museo, con Ruiz Montes y otras exposiciones que fueron un polo de atracción, y que ahora, bueno, pues esas exposiciones temporales, pues adolecen de ello. Entre otras cosas, se nos señala por parte de la agrupación, por parte del ayuntamiento hay presupuesto cero, en este caso para el Museo de la Semana Santa. Es muy complicado que el museo sobreviva con éxito solo con exposiciones de la saya y los mantos que termina Semana Santa y van a las vitrinas, porque es algo que ya pues conocemos, y la gente de fuera, bueno, para ver saya y mantos, pues siempre pueden tener otra capacidad, otra ciudad, otra forma de verlo, ¿no? Sin embargo, se adolece de esas exposiciones y también de una nueva infraestructura museística que venga a completar también Santa María. ¿Cómo ves tú también en el ámbito municipal qué impulso se le puede dar al museo, algo que tanto costó para que lo tengamos y que sin embargo, bueno, pues cada vez cuesta más seguir arrancando? Yo, antes de decirte eso, porque hemos hablado antes de la estética, de las cofradías, ¿no?, de la progresión que ha habido en estos últimos años, pero una puntualización desde mi punto de vista, de lo que yo valoro también. No es solo salir el martes santo, el miércoles santo, el día de la Virgen de la Cabeza. Para mí, tan importante o más es la estética que la imagen tiene en la capilla. Y creo que ahí también se ha conseguido hacer grandes cambios y evoluciones, pero has nombrado antes la Virgen de la Cabeza. Yo estuve viendo la Virgen de la Cabeza el otro día y es que da gloria ver a la imagen, ¿no? Lo digo por este Antonio aquí, ¿no? Pero podemos poner otros ejemplos también de otras hermandades y cofradías que también lo hacen muy bien, ¿no? El día a día también para mí es muy importante, no solo la salida procesional, sino que en la capilla la imagen esté bien, con una imagen cuidada, estéticamente bonita, ¿no? Y que sepa transmitirnos, y eso es muy importante para mí, desde mi punto de vista. Y luego el museo, que yo precisamente lo estuve visitando el otro día cuando hicimos la propuesta, pues creo que fue importante en su momento. Es que aquello se caía. Los que conocéis la villa, y Antonio también se la ha pateado muchísimo y ha nacido en la villa, ¿no? Prácticamente, ¿no? No, prácticamente no. Literal. Sí, prácticamente. Literal. No estaba en el hospital comarcal.
Entonces... yo nací en Carlos de Haya, no soy mayor, pero no viejo. Ah, vale. Yo no nací en la casa. Vale, entonces está bien. No naciste en tu casa ya. No, yo no. No naciste en tu casa. Está bien. Vamos a desvelar muchas cosas. Yo nací en el 78, tengo 47 años. Yo no tengo ningún... Un año muy constitucional. Muy constitucional. Muy bien. Entonces... Yo vivo la Constitución, no me puedo quitar ni poner años. Ni poner años, ahí. Entonces es verdad que nació de una manera importante, de aquello se caía, ¿no? Y hubo un acuerdo entre el obispado, la iglesia, y se le supo dar un revulsivo, ¿no? Algo que estaba muy deprimido todo ese entorno, y la iglesia de Santa María, como un lugar tan emblemático que es, no podía estar así, ¿no? Ahora, sin embargo, vas y sigue teniendo un estado de abandono, porque ni tan siquiera está pintada la iglesia de Santa María. Me parece que los detalles hay que cuidarlos, ¿no? Y ya si te pones a hablar del museo, un museo de las características de hace 20 años funcionaba hace 20 años, ya no. Es que hace 20 años el museo fue bueno porque es que lo que había en los museos era lo que hoy hay en Santa María. Exposición de sayas, de una corona, de un puñal, de... Muy bien, que eso está muy bien como un complemento más, pero si no le damos un valor añadido y lo actualizamos a como hoy en día existe esa demanda, pues nos quedamos en el museo del año 2006 cuando se abrió. El problema del museo es que se ha quedado en el año 2006 y que no se le ha dado un revulsivo mayor. Y ahora con las nuevas tecnologías, con el acceso que tenemos a todo y tan fácil, resulta de urgencia darle una transformación para que realmente sea atractivo ir al museo, porque si yo voy a ir al museo a ver una saya, me parece bien, oye, muy bonitas las sayas, muy bonito todo, pero yo necesito algo más. Ese aliciente tengo que tenerlo más, tenemos que darle un valor añadido a lo que ya tenemos. ¿Cómo se puede hacer? Pues vamos a estudiar el poder introducir la tecnología de una manera más potente en el museo, de introducir unos espacios museísticos más adaptados a la actualidad y sobre todo de saber traer más cosas referentes. Has nombrado la exposición del pobre, eso fue una referencia. Ahí lograron reunir a obras de Sánchez Mesa, a nazarenos de Sánchez Mesa de muchos puntos de Andalucía, y fue algo novedoso. ¿Cuánto tiempo hacía que no teníamos algo tan novedoso en el Museo de la Semana Santa, ¿no? Y no sé, darle una mayor énfasis y sobre todo hace falta un apoyo presupuestario evidente. Ahora mismo el museo, si no me equivoco, tiene 25.000 euros de presupuesto al año. Demasiado hacen las personas que están trabajando allí, que ellos se mueven muchísimo con las cofradías, le insisten mucho y tienen una gran disposición, pero si no tienes recursos, amigos, poco más puedes hacer. ¿Qué exposición de calidad puedes tú montar con 25.000 euros? Que eso no te vale ni el seguro que tienes que pagar para traerte las obras al museo. Porque para traerte unas obras al museo tienes que contratar un seguro. ¿Cuánto vale ese seguro? Aquí se ha hecho se ha traído una exposición, que me acuerdo que la trajo Cintia al Centro de Arte Contemporáneo, de Picasso, y creo que el seguro, si no recuerdo mal, había que poner 50.000 euros para traer esas obras, para costear todo el transporte y para hacer que todo ese dispositivo funcione. Solo en traerlas a Vélez. ¿Sí? Con 25.000 euros da para pagar la luz, el agua y para usted de contar, y el seguro de responsabilidad civil. Entonces tenemos que darle un revulsivo. Bueno, yo siempre que me preguntas por esto te respondo lo mismo. Yo que he vivido la iglesia en su máxima decadencia, la iglesia de Santa María, donde llovía y entraba el agua más en la iglesia que en la calle, pues el hecho de que la iglesia, tú llegues, siga en pie, esté abierta, esté limpia y se pueda mantener al culto, no todo lo que quisiéramos, pero bueno, está abierta con una dignidad. El museo, pues yo creo que todo es mejorable, lógicamente, todo es mejorable. Yo, por ejemplo, el domingo pasado que estuve allí, llegó una excursión de más de 100 personas de Grazalema y todo el mundo, porque claro, nosotros tenemos la mirada crítica porque es normal, porque nosotros conocemos nuestras cosas y quizás no le damos el valor que tiene, pero toda la persona que es el audiovisual que se proyecta allí,
la gente que no son de aquí, cuando salen de allí, salen alucinados. Cuando ven la belleza y la grandeza de nuestra Semana Santa. Que nosotros somos parte de ella, lógicamente, y sí, como que esa grandeza la tenemos ya asimilada. Sí, sabemos que, pero vemos quizás, ponemos más énfasis en lo crítico, en lo que hay que cambiar, en lo que hay que mejorar, pero que la persona que viene de fuera y ve la Semana Santa de Vélez, y ve los tronos, las dimensiones, la gente se queda alucinada. Entonces, ahí es donde nosotros los veleños, mira, la villa tiene el máximo potencial que puede tener, porque es un barrio con 800 o 900 años de historia, el germen de nuestra ciudad, que no ha perdido su traza, todo. Eso podía ser maravilloso, de tiendas de artesanía, de recuerdos, de cosas. Ya afortunadamente desde hace unos años para acá la villa ya por lo menos está limpia, se puede subir, se puede bajar. Y las asociaciones que hay están haciendo mucho y la villa está preciosa, con sus macetas en las fachadas, con sus cosas. Con el tema del museo, hombre, yo sí creo que quizá a lo mejor un tema de códigos QR, donde una persona que sea inglés se le pueda, por ejemplo, como el Museo de la Macarena, que te pongas tu pinganillo y te explica en inglés lo que estás viendo. Eso sí se podría mejorar, pero claro, todo eso es dinero y las cosas no se hacen solas. Ahora mismo el museo, yo que voy muy a menudo, la que está la Virgen allí, la verdad que da gloria verlo, las vitrinas con la cantidad de cosas y de las joyas de las imágenes. El museo está que da gloria de verlo, la iglesia siempre está perfecta, limpia. Que todo se puede mejorar, pues claro que se puede mejorar, pero que hombre, que debemos de sentirnos satisfechos los veleños, los cofrades, que vienen muchísimas. No nos hacemos la idea de la cantidad de gente de fuera que va al museo, ¿eh? Tú te vas cualquier mañana allí y allí un montón de gente de fuera, gente viene de Frigiliana, gente que le hacen el tour y vienen gente de extranjeros, de alemanes, una barbaridad, ¿eh? La difusión que tiene eso para la Semana Santa de Vélez. Que hay que cuidarlo, que hay que mejorarlo, que hay que potenciarlo, sí, pero que yo lo veo desde el momento en el que la iglesia ya, gracias a él, se rehabilitó. Yo, para mí, ya tiene todo, lo encuentro positivo, la verdad. Y además, bueno, Israel, lo importante que es también, en este caso, para los que os dedicáis al arte, y más en el tuyo, donde sí hay imágenes expuestas, tanto de una Virgen como de un Niño Jesús y demás, en el Museo de Semana Santa, y que tu imagen también es muy devocional. El Cristo de los Vigías presida de nuevo ese retablo y que vuelva a su hábitat, a su origen, al lugar donde fue creado y para lo que fue soñado, en este caso, bueno, también te llenará, bueno, primero de alegría y también yo creo que para el mundo del arte sacro y de los artistas, una pieza importante que hay un museo de Vélez Málaga donde ponga en valor también vuestra obra y también la proyección que se quiera realizar, ¿no? Como dice Antonio, yo también he vivido la iglesia. Aquello era increíble. Yo cierro los ojos y todavía veo los escombros y la roña acumulada en las esquinas, los paños de altar tirados por el suelo. Es increíble, ahora lo ves así y tú dices, es que da gusto, vamos. Pero también es verdad que llevamos ya muchos años con el museo un poco parado, ¿no? Estancado en cuanto a exposiciones y en cuanto también a mobiliario, ¿no? Decía, necesita una vuelta de rosca y para eso también voy a barrer para lo mío, que es Granada. Ahora se está preparando una exposición en la Catedral de Granada que se llama Querigma, que celebra el centenario de la Real Federación de Hermandad y Cofradías de Granada. ¿Por qué digo esto? Pues porque la exposición la está organizando, ¿no? El que es comisario, mi querido Manuel Amador, que es un cofrade de categoría, de los demás categorías que tiene Granada, que es de la Hermandad de la Esperanza. Y este hombre está preparando la exposición y la exposición va a ser un hito en la ciudad de Granada. ¿Por qué va a ser un hito? Porque allí se van a congregar el 90% de hermandades con sus titulares. Quiere decir, esto ha generado también mucha controversia dentro de Granada porque hay hermanos que dicen que van a tener que pagar para ir a ver su titular. Pero ya no es que tengan que pagar. Yo creo que el dinero para ir a ver el titular, hombre, habrá gente que no pueda, lógicamente, y se respeta. Pero es verdad que el boom que va a suponer esa gran exposición cofrade en la que podemos admirar pasos en seres como coronas, en mantos expuestos, el patrimonio que se salvó de Granada,
más las imágenes actuales, como son mis imágenes, que yo voy a ser el escultor vivo que más imágenes va a tener en esa exposición, hombre, pues hay que mirar también ya no solo a Sevilla, ya en la propia Granada, que la tenemos a 1 hora de coche, van a hacer un pedazo de exposición en la catedral que ha tenido o que tiene un comisario que sabe lo que hace y en el sentido que lo hace. Es de admirar y es de tener de referente, porque todavía estamos hablando de la exposición porque no se ha visto la exposición, pero la exposición va a dar que hablar. Entonces, tú te vas a meter en la catedral y va a ser un viaje en el tiempo con las hermandades. Y especialmente en estos 100 últimos años, pero es que las hermandades en Granada llevan desde que los Reyes Católicos la conquistaron. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay que tener de referencia pues esa exposición a nivel catedralicio en Granada, pero es que también nosotros la podemos hacer aquí. Hombre, no vamos a hacer el día que haya un centenario, pues todavía, ¿no? Pero sí es verdad, como hizo Jesús el Pobre, de exponer todos los nazarenos de Sánchez Mesa que pudieron reunir, que hay muchos más, ¿eh? Pero oye, vino imágenes muy buenas. Pues habría que hacerlo también, pues con otro tema. Pues si está la Virgen de la Cabeza allí, que tiene su altar, pues reunir vírgenes de gloria de la comarca, que las hay y muy bonitas. O si llega, es decir, todos los años planear un pedazo de exposición, pero que no dure 15 días. Es decir, se piden los permisos, se piden autorizaciones y que sea una cosa que se mantenga en el tiempo, porque la de Querigma, que estoy hablando de Granada, empieza el 13 de mayo y termina en vísperas de la Inmaculada. Quiere decir, también es verdad que están en la propia Granada y tú no te puedes traer una imagen de fuera, pero si buscas, lo vamos a encontrar. Lo que pasa es que hay que ponerse en manos de una persona que sepa, historiadores del arte, que lo tenemos en Vélez, cofradías, gente entendida, es decir, al final, entre todos, ir preparando durante los años que tiene la Junta de Gobierno de la agrupación o incluso el ayuntamiento, ir preparando exposiciones para atraer al público. Claro, lo que dice también Víctor, hay que tener dinero. Hay que tener dinero porque tienes que hacer instalaciones, tienes que tener bases donde apoyar las imágenes, tienes que tener un seguro, tienes que tener cartelería, catálogo, que es importante siempre en las exposiciones tener su catálogo, y eso vale dinero. Entonces yo creo que la exposición de la agrupación en el Museo Cofrade actualmente está un poco obsoleta. ¿Por qué? Porque nos apañamos, que termina Semana Santa, tú me das esto, tú me das lo otro, venga, y monta una exposición, que está bien. Pero es que ya el museo tiene que dar un paso más, pero el paso no va en los que forman la idea de montar, es decir, los encargados del museo de exponer figuras o imágenes o bordado y tal, patrimonio. Eso va también por parte del ayuntamiento, tiene que darle un incentivo, claro, porque si los pobres en la agrupación no pueden porque no hay dinero, pero es que yo creo que es uno de los museos más visitados y que necesita eso, un empuje fuerte por parte de todos los medios y de todos los que puedan tener ahí una mano para levantar eso. Pero vamos, que aún así estoy orgulloso del Museo Cofrade. Y que gracias a Dios pues está entre nosotros para que esté levantada la iglesia. Cada vez que vienen a firmar contratos al taller o a ver la imagen de la hermandad que venga, me lo llevo al museo. Y lo flipan. Pero yo quiero todavía más. Es decir, yo quiero que todavía el museo sea todavía más referente. Porque ni Málaga tiene museo cofrade. Sevilla no tiene museo cofrade. Granada tampoco. Nosotros sí. Y ayer lo decían Enrique Romero en Canal Sur, que entró en la nave museo y lo estaba flipando. Que cada cofradía tenía su mini casa hermandad. Y lo estaba flipando, que eso no lo había visto en ningún sitio. Y es verdad. Los veleños a lo mejor perdimos muchas cosas en la guerra, pero no hemos sabido reponer. Y al final tenemos una nave museo, que es una chulada, porque al final entra y está todo allí. Que es verdad que ahora por suerte están haciendo casas hermandas, vale, pero eso ha funcionado. El museo también ha funcionado y funciona. Pero oye, hay que seguir levantando y metiendo el hombro para que el trono levante. Y el trono somos todos en nuestra Semana Santa. Y entre todos tenemos que hacer piña y hermandad. Y aquí no hay una por encima de la otra. Somos todos lo mismo. Al final pasó lo que pasó con el Rocío y fuimos todos el Rocío. Pues al final toda la Semana Santa somos los mismos nosotros. Si nosotros no defendemos y vendemos lo nuestro, no van a venir de fuera a defenderlo.
Cada uno defiende lo suyo y hay que apostar por lo nuestro. Y creo que el museo debe de dar un poquito más de altura y esto los políticos tienen más culpa de levantar este tema, y los cofrades hacen lo que ir creando con la mente y ya está. Pues es importante también de tener esa mentalidad, y bueno, todas esas propuestas, todas esas palabras pues quedan anotadas al menos en este programa, y le damos eco pues a todas las personas que sean pues o responsables, o también la sociedad cofrade pues sea consciente de ello. Hemos llegado ya a la hora, se ha pasado muy, muy rápido el programa, pero vamos a quedar para un nuevo programa de balance de la Semana Santa, que esperemos que sea luminosa y feliz para todos. Y bueno, es lo que os deseo. Os agradezco a los tres, Antonio, Víctor e Israel, sobre todo a ti por hacerlo en este magnífico lugar, a Dani también, que ha montado aquí todo preparado para que podamos disfrutar de este programa, y que quedamos para hacer balance de la Semana Santa, que esperamos que sea muy, muy sonriente y sentida para todos. Así que muchísimas gracias a los tres. A vosotros. A ti siempre. Y nosotros pues continuamos pues en esta casi semana que queda para el Domingo de Ramos, trayendo todas esas voces que nos ayudan a entender, a profundizar y a vivir más intensamente nuestra Semana Santa, nuestra hermandad y cofradía. Espero que hayáis disfrutado y bueno, os mandamos un abrazo y un buen fin de semana. Buenas tardes, muchas gracias.